Javier López se mantuvo firme junto a la valla de la piscina comunitaria. Bajo el sol abrasador de la urbanización en las afueras de Madrid. La voz de Antonio Ruiz retumbó como un latigazo: retrocede o tu hija se quedará sin acceso a la piscina por toda la temporada. Sus guardias, con uniformes que exudaban falsa autoridad, lo flanqueaban con sonrisas complacientes. La niña de 12 años, Sofía, se aferraba a la reja con ojos desorbitados. El roce del metal aún resonando en el pecho de Javier. Él no se movió. ¿De verdad quieres que esto sea tu batalla?, dijo con calma, su móvil apuntando discretamente. Porque ahora no solo estás aplicando normas de la comunidad. Estás protagonizando una transmisión en directo al portal de la Policía Municipal. Por un instante, la sonrisa de Antonio se resquebrajó. El bullicio de la piscina se acalló y hasta los guardias vacilaron. Javier López, consultor en ciberseguridad, había entrenado a fuerzas del orden en evidencia digital, cadena de custodia y admisibilidad judicial. No fanfarroneaba. Todo lo ocurrido en los últimos 5 minutos estaba grabado, sellado con hora y fecha, listo para ser prueba irrefutable. La valla se sentía fría contra su palma. Y por un segundo, Javier se transportó a otro lugar. El último verano antes de que su esposa falleciera. Ella había estado allí mismo, enseñando a Sofía a flotar. Débil por la quimioterapia, con la piel pálida como el papel. Pero su sonrisa inquebrantable cuando la niña se impulsaba desde el borde. Esa valla se había convertido en parte del recuerdo. Una frontera entre el duelo y las pequeñas victorias a las que se aferraban. Ahora era el sitio donde los hombres de Antonio habían empujado a Sofía como si no importara. No se trataba solo de acceso a la piscina o una multa. Era sobre el único lugar donde la presencia de su esposa aún perduraba. Perderlo significaba borrarla. Y Javier no lo permitiría. Ni por Antonio. Ni por nadie. Se enderezó, dejando que su voz llegara a los vecinos que espiaban tras gafas de sol y toallas. Esto no es una infracción en la piscina, dijo. Es una línea que no podéis cruzar. Mi hija no es una ficha de cambio. Y esta valla no es vuestra arma. Los guardias dudaron, esperando la señal de Antonio. Él intentó recuperarse. Pero el silencio alrededor hacía que su autoridad pareciera más fina que la bruma de cloro que subía del agua. Aún no lo sabía. Pero al tocar a Sofía, Antonio le había entregado todo lo que necesitaba. Javier no se movió de esa valla. Ni siquiera después de que la sonrisa de Antonio flaqueara y los guardias retrocedieran en un silencio incómodo. El momento se abrió lo suficiente para que guiara a Sofía hacia la salida, con manos firmes en su espalda. Ella mantuvo la cabeza baja, las mejillas ardiendo de humillación. Pero Javier sintió el temblor en su hombro. ¿La piscina? ¿Qué debería haber sido un refugio seguro? Ya estaba envenenada por cómo esos uniformes la habían tratado como a una intrusa. Al pisar la acera de la urbanización, el calor golpeó con más fuerza. El sonido de los aspersores chasqueando contra los jardines impecables parecía burlarse en su ritmo. Eso era lo típico de su comunidad, todo parecía perfecto en la superficie. Casas de ladrillo alineadas en simetría. Parterres floreciendo en colores coordinados. La piscina brillando como una joya en el centro. Pero Javier sabía que bajo esa simetría había podredumbre. Y Antonio era quien la alimentaba. Mientras caminaban, los vecinos se apoyaban en las barandillas de los porches, murmurando. Algunos evitaban el contacto visual. Otros miraban abiertamente. Javier captó fragmentos de conversaciones. Bajas pero afiladas. Es lo mismo que nos hicieron con el cobertizo. Y recuerda cuando bloquearon a los hijos de los García por un mes. Cada voz llevaba el mismo subtexto, resentimiento envuelto en miedo. El alcance de Antonio los había tocado a todos.
Pero nadie había contraatacado. Hasta hoy. Un hombre alto, con brazos quemados por el sol y un cansancio que hablaba de más que jardinería. Se acercó. No eres el primero. López, murmuró, echando un vistazo a la valla de la piscina como si Antonio pudiera materializarse del aire. Me multaron con 200 euros el verano pasado por dejar el coche aparcado media hora después del horario. Intenté pelearlo. Pero la junta me cerró la puerta. Su mandíbula se tensó. Todos sabemos que Antonio retuerce las normas. Solo que... Su voz se apagó. El miedo más pesado que las palabras. Sofía apretó la mano de Javier. La señal más sutil de que estaba escuchando. Ella necesitaba oír que no era solo por ella. Que no era su culpa. Javier se agachó lo suficiente para mirarla a los ojos. Esto no es porque hayamos hecho algo mal. Le dijo en voz baja. Es porque ellos cuentan con que nadie se levante. El camino de regreso a casa estaba lleno de más de lo mismo, vecinos murmurando tras setos. Saliendo solo lo justo para observar. El aire estaba cargado de un reconocimiento silencioso. Todos tenían historias. Cicatrices dejadas por el pequeño imperio de Antonio. En los escalones de su porche. Javier se giró para mirar atrás. La piscina se enmarcaba en la valla blanca, reluciendo bajo el sol como si nada hubiera pasado. Pero ahora la veía diferente. No era solo un recuerdo de su esposa. Era una falla que atravesaba toda la urbanización. Antonio la usaba como escenario para recordar a la gente quién tenía el poder. Si podía empujar a su hija contra esa valla a plena luz del día. Todos sabían que podía hacer peor a puertas cerradas. Dentro. Javier sentó a Sofía con un vaso de agua en la mesa de la cocina. Ella estaba callada, dibujando círculos con el dedo en la condensación del vidrio. Le dio espacio, sabiendo que algunas heridas necesitaban silencio antes de palabras. Luego sacó su móvil del bolsillo. El vídeo seguía subiéndose, respaldándose en la nube con múltiples redundancias. Cada segundo estaba sellado. Inalterado. Se apoyó en la encimera, reproduciendo la voz de Antonio en su cabeza. Él se creía intocable. La verdad era que no solo se exponía a sí mismo. Dejaba un rastro de intimidación que se extendía años. Quizás décadas. ¿Y si los murmullos que oyó hoy eran ciertos? No era el único con piezas de ese rastro. Esa realización se convirtió en resolución. Antonio había construido su poder en el aislamiento, manteniendo a la gente asustada para que no compararan notas ni hablaran. Pero lo que vio en esos porches y aceras era más que miedo. Era reconocimiento. Una comunidad que conocía la verdad, aunque no la hubiera admitido en voz alta. Cerró su portátil tras verificar el estado de la última subida. La evidencia estaba a salvo. El siguiente paso no era solo construir un caso. Era mostrar el patrón. Forzarlo al descubierto donde el miedo perdía su agarre. Caminó hasta la puerta principal y miró de nuevo las casas en sus filas impecables. En algún lugar dentro de ellas había familias que habían pagado con multas. Vergüenza y silencio. Antonio pensaba que las había roto una por una. Pero lo que tiene una comunidad es que, una vez que recuerda que es una comunidad, todo el fundamento cambia. Y Javier estaba listo para dar el primer golpe. Estaba aún en la puerta, observando la quietud de la calle, cuando notó movimiento en la oficina de la piscina al otro lado del verde. Las persianas se movieron. Luego se detuvieron. No era Antonio esta vez. Era María Sánchez, la gerente de la piscina, siempre con su carpeta en mano. Voz cortés pero cautelosa. Estaba medio oculta en la ventana, observando de esa manera en que alguien quiere avanzar, pero no se atreve. Javier dejó a Sofía acomodada en su habitación,
Luego cruzó el verde hacia la oficina. El aire olía ligeramente a cloro y césped recién cortado. Los sonidos de chapoteos reemplazados por un silencio incómodo. Al abrir la puerta de la oficina, María se sobresaltó como si la hubieran pillado robando. Presionó la carpeta contra su pecho y retrocedió un paso. Sus nudillos blanqueando contra el borde. «Javier», dijo. Su tono educado. Casi forzado. Sus ojos se desviaron más allá de él. Hacia la valla de la piscina. Luego de vuelta a la carpeta como si pudiera protegerla. Cambió el peso de un pie al otro. El chirrido de sus sandalias agudo en el pequeño espacio. No esperaba que entraras. Sus dedos tamborilearon contra la carpeta en un ritmo nervioso. Evitaba el contacto visual. Los músculos de su mandíbula tensándose cada vez que intentaba mirarlo. Javier se apoyó en el mostrador, dándole espacio. Ella seguía mirando el monitor de seguridad en la pared. El fotograma congelado aún mostrando el deck de la piscina. Su garganta se movió al tragar. Y ajustó la correa de su placa de identificación. Aunque no se había deslizado. Cada movimiento gritaba conflicto, la necesidad de decir algo y el miedo a lo que costaría. «¿Viste lo que pasó?», dijo Javier en voz baja. No era una pregunta. Sus hombros se tensaron. Y agarró la carpeta más fuerte hasta que su pulgar dejó una marca pálida en el respaldo de cartón. No respondió de inmediato. Sus labios se separaron. Luego se cerraron. Cambió de posición de nuevo. Su mano libre jugueteando con el borde de su manga. Tirando de la tela sobre su muñeca. El silencio se extendió. Pesado. Puntuado solo por el zumbido del aire acondicionado y la risa amortiguada de niños aún nadando afuera. Ajenos. Cuando finalmente habló. Su voz era delgada. A Antonio no le gusta cuando la gente hace ruido por cosas así. Sus ojos volaron a la puerta como esperando que él entrara en cualquier segundo. Dice que las normas hay que seguirlas. ¿Qué si las cuestionamos? ¿Socavamos la junta? Sus palabras eran cuidadosas. Pero su cuerpo la traicionaba. Su pie golpeaba contra el azulejo. ¿En qué? Abrazó la carpeta más fuerte. Un escudo que podía controlar cuando todo lo demás parecía peligroso. Y cuando finalmente levantó los ojos hacia los de él. Estaban vidriosos con algo que parecía culpa. Javier no presionó. En cambio, dejó que el silencio se asentara, dándole la oportunidad de respirar en él. Ella se giró ligeramente, dándole la espalda a medias. Como alguien intentando dejar una conversación que no podía permitirse mantener. Pero tampoco abandonar del todo. Tengo que abrir el almacén para los suministros. Dijo de repente. Su voz demasiado rápida. Como si necesitara una excusa para escapar. Pasó rozándolo. Pero no antes de que Javier viera su mano temblar al alcanzar las llaves colgadas en la pared. Afuera. Desbloqueó el pequeño cobertizo al borde del deck de la piscina. Su postura era rígida. Cada movimiento deliberado. Como si actuara para ojos invisibles. Cuando pasó de nuevo por su lado. Bajó la mirada. Pero en ese segundo fugaz. Javier captó el más pequeño destello. Algo crudo bajo el miedo. Quería hablar. Quería admitir lo que había visto. Pero no podía. No aún. Mientras ella desaparecía de vuelta en la oficina. Las persianas cerrándose tras ella. Javier supo dos cosas. Primero, María Sánchez no era el peón leal de Antonio como él quería que la gente creyera. Y segundo, su silencio no era indiferencia. Era supervivencia. La victoria que necesitaba no vendría solo de su vídeo o sus palabras. Vendría de romper ese miedo. De darle a María el espacio para salir de las sombras y entrar en la verdad que ya llevaba en sus puños apretados y manos temblorosas.
Y cuando lo hiciera, el agarre de Antonio en esta urbanización finalmente empezaría a agrietarse. Las persianas de María se cerraron de golpe, cortando el delgado hilo de vulnerabilidad que Javier había visto en sus ojos. Se quedó allí un momento más, observando el tenue contorno de su sombra moviéndose tras las lamas. Ella sostenía la verdad con fuerza, pero el miedo tenía sus garras profundas en ella. Si presionaba más ahora, se retraería aún más. Así que se alejó, dejando que el sonido de la puerta de la piscina resonara tras él mientras se dirigía de vuelta a la fila de casas de ladrillo. La urbanización parecía un cuadro perfecto, como si nada hubiera ocurrido. Pero al pisar su porche, vio un sobre blanco esperando en el buzón. El papel grueso, el sello estampado de la comunidad. Llevaba el mismo peso que cada amenaza que Antonio entregaba. Lo abrió allí mismo en los escalones. Aviso de infracción. El encabezado decía: su nombre en negrita. La acusación debajo: intrusión. Conducta desordenada en la piscina comunitaria. Multa: 500 euros. Suspensión del acceso a la piscina efectiva inmediatamente. Casi podía oír la voz smack de Antonio en las líneas formales. No había perdido ni un día. Esto no era solo castigo. Era un movimiento para desacreditarlo antes de que pudiera reunir apoyo. Si podía etiquetarlo como el problema, el agresor, entonces la verdad de lo que pasó en la valla no importaría. La Junta tendría su rastro de papel. Y la comunidad se esperaría que se alineara. Javier llevó el aviso adentro, el papel temblando faintly en su agarre, aunque su ira estabilizaba sus pasos. Sofía estaba sentada en la mesa de la cocina, coloreando con auriculares puestos, intentando hundirse de nuevo en la vida normal. Deslizó la carta en un cajón que ella no pensaría abrir. No necesitaba otro recordatorio de cuán profundo podía llegar el alcance de Antonio. En la mesa del comedor, extendió el aviso plano. El lenguaje era deliberado: intrusión. Conducta inadecuada. Aplicación de seguridad. Antonio estaba retorciendo términos destinados a la policía en los estatutos de una comunidad. Quería difuminar la línea entre lo que una asociación de vecinos podía hacer y lo que la ley podía hacer. ¿Y si nadie lo desafiaba? Triunfaría. Javier acercó su portátil, escaneando los documentos gobernantes de la comunidad en línea. Cada cláusula y subcláusula brillando en la pantalla. En ningún lugar autorizaba fuerza física. En ningún lugar concedía a Antonio o sus guardias el derecho a remover a la gente por toque. Mucho menos empujar a una niña. Podían imponer multas, suspender privilegios o referir casos a autoridades municipales. Pero nada más. Estaba operando muy fuera de la autoridad que la comunidad le había otorgado. El aviso de infracción era un regalo. Aunque él no lo supiera. No era prueba de su poder. Era prueba de su abuso. Y en manos de Javier. Era evidencia que podía desmantelar la fachada que había construido. Guardó una copia escaneada, añadiéndola a la carpeta segura con el vídeo de la piscina. El caso contra él no solo crecía, se volvía innegable. Aún así, papel y archivos no bastaban solos. Antonio sabía que el miedo funcionaba mejor que la verdad. Y contaba con que los vecinos se quedaran callados. Si quería que esto pegara, necesitaría más que documentos. Necesitaría gente dispuesta a decir en voz alta lo que todos susurraban en los porches. El sol se hundió bajo afuera. Sombras largas extendiéndose por los céspedes impecables. Javier salió de nuevo, con la carta doblada en el bolsillo. Y cruzó la calle hasta donde un grupo de vecinos se reunía bajo el roble cerca del verde comunitario. Se callaron cuando se acercó, sus ojos saltando de él a los demás. Me multó por mi jardín, dijo finalmente una mujer, brazos cruzados fuertemente contra su pecho.
Dijo que los colores de las flores no estaban aprobados. Me costó 150 euros. Su voz se quebró. Frustración enterrada bajo resignación. Otro hombre añadió, amenazó con remolcar mi coche por aparcar 2 pies fuera de la línea. Dijo que bajaba el valor de las propiedades. Su risa fue amarga. Sus voces se mezclaron en un coro de pequeñas injusticias. Cada historia diferente. Pero el patrón el mismo, Antonio retorciendo normas. Inflando multas. Blandiendo autoridad como un arma. Y cada vez. Silencio seguía porque silencio era más seguro. Javier escuchó. Dejándolos terminar antes de hablar. No solo está excediéndose. Dijo firme. Está rompiendo los límites de lo que la comunidad puede hacer. Hoy fue mi hija. Mañana podría ser el hijo de cualquiera. La familia de cualquiera. Ha cruzado a algo que el ayuntamiento no ignorará. La multitud se movió incómoda. Algunos asintieron. Otros miraron a Wei. Aún asustados. Pero semillas habían sido plantadas. Y mientras doblaba el aviso de vuelta en su bolsillo. Javier sabía que la escalada de Antonio había salido por la culata. Le había dado exactamente lo que necesitaba, prueba de un patrón escrita con sus propias palabras. Dejó al grupo bajo el roble mientras las luces de la calle parpadeaban. Su brillo curvándose por las aceras como centinelas. Sus voces se quedaron con él mucho después de alejarse. Una mezcla de ira. Miedo y resignación superpuesta. Antonio había hecho esto por años y todos lo sabían. Pero saber no bastaba. Si las autoridades externas iban a tomarlo en serio. Necesitaba probar no solo que era abusivo, sino que operaba fuera de la ley misma. De vuelta adentro. Se sentó en su escritorio. El aviso de infracción extendido como un desafío. Sacó los archivos corporativos de la comunidad y estatutos estatales. Sumergiéndose en el lenguaje con el mismo foco que usaba al analizar rastros digitales para las fuerzas del orden. Esto no era buscar lagunas en un archivador polvoriento. Era exponer donde Antonio había saltado más allá de su autoridad real. El brillo de la pantalla iluminaba su oficina. Y con cada clic en las bases de datos de licencias estatales. La imagen se afilaba. Introdujo el nombre de la empresa de seguridad estampado en las placas de los guardias. Esperando que apareciera el registro habitual. En cambio, la base de datos devolvió nada. Sin licencia. Sin archivos activos. Nada que permitiera que pusieran manos encima a nadie. Mucho menos empujar a una niña de 12 años contra una valla. Se recostó. El latido del corazón firme pero fuerte en su pecho. Seguridad sin licencia. Eso no era solo exceso de la comunidad. Era responsabilidad civil esperando explotar. Si esos guardias no estaban debidamente verificados o asegurados. Cada acción caía directamente en Antonio y la Junta. Una lesión. Una queja escalada al departamento equivocado. Y todo se derrumbaría. Pero Javier no se detuvo ahí. Sabía que para hacer esto estallar, necesitaba atar todos los cabos. Llamó a un contacto antiguo en la policía municipal. El inspector Cole. Un hombre con quien había trabajado en casos de evidencia digital. Necesito que verifiques algo. Le dijo Javier. Enviando los detalles de la empresa. La respuesta llegó horas después, confirmación de que la compañía no solo carecía de licencia, sino que había sido advertida previamente por prácticas irregulares. Era el vínculo que necesitaba. Con eso, junto a la evidencia que ya tenía, las paredes se cerraban alrededor de Antonio. De vuelta en casa, se sentó en el escritorio y comenzó la fase de preparación. Esto ya no era recolectar retazos. Era sellar cada abertura que Antonio pudiera usar para escabullirse. Redactó un informe estructurado, exponiendo cada infracción en orden cronológico.
Resaltó el momento en que los guardias empujaron a Sofía. El estatus sin licencia de su compañía. La autoridad falsificada en el aviso de infracción. Y el testimonio de María atando a Antonio directamente a la obstrucción. Cada oración estaba escrita como si se leyera en un tribunal. Deliberada y afilada. Una vez completado el borrador, adjuntó los archivos digitales, incrustando valores hash para verificar autenticidad. Luego empaquetó todo en 3 informes seguros, uno para el inspector Cole, uno para la Junta de Licencias Estatal y uno para la oficina del fiscal municipal. Cada informe estaba marcado con agua. Cada uno respaldado en servidores que Antonio nunca tocaría. Pero no paró ahí. Necesitaba asegurarse de que la comunidad no fuera tomada por sorpresa tampoco. Antonio había gobernado a través del silencio, aislando a los vecinos para que nadie se diera cuenta de cuán comunes eran sus historias. Estaba a punto de romper ese silencio de par en par. Esa tarde, reservó el salón comunitario bajo el pretexto de organizar una reunión de seguridad vecinal. La ironía no se le escapaba. Antonio pensaba que seguridad significaba uniformes e intimidación. Javier iba a mostrarles que parecía la seguridad real, responsabilidad, transparencia y ley. El salón era un espacio estéril. Luces fluorescentes zumbando arriba. Sillas plegables alineadas en filas ordenadas. Instaló un proyector al frente, conectándolo a su portátil. En la pantalla brillaban fotogramas fijos del vídeo, borrosos lo suficiente para proteger la identidad de Sofía, pero claros para mostrar la agresión de los guardias. Junto a ellos, mostró la búsqueda en la base de datos de licencias con sus huecos glaring. Prueba de que los uniformes que Antonio desfilaba no tenían peso legal. Para cuando los vecinos entraron gota a gota. Curiosidad escrita en sus caras. Javier podía sentir la tensión en la habitación. No estaban acostumbrados a reunirse sin Antonio presidiendo al frente. Sus voces eran bajas, inciertas. Algunos llevaban avisos doblados en las manos. Sus propias cicatrices en blanco y negro. Comenzó con precisión calmada. Todos habéis tenido vuestros roces con Antonio, dijo, gesticulando hacia la pantalla. Multas. Amenazas. Suspensiones. Pero lo que pasó la semana pasada fue más lejos. Mi hija fue empujada contra la valla de la piscina por hombres sin autoridad legal para tocarla. No tienen licencia. No están asegurados. Y el hombre dirigiéndolos no solo se excede. Rompe la ley estatal. Jadeos recorrieron la multitud mientras los fotogramas fijos destellaban en la pantalla. No exageró. No necesitaba. Las imágenes hablaban más alto que la ira jamás podría. Los guió a través de la evidencia paso a paso, el aviso de infracción retorciendo lenguaje en falsa autoridad. La compañía de seguridad sin licencia. El silencio que Antonio exigía del personal. No mencionó a María por nombre. Protegerla aún era crítico. Pero dejó claro que había confirmación interna de que él ordenó destruir evidencia. La habitación cambió. Vecinos que habían llegado con brazos cruzados ahora se inclinaban adelante. Ojos fijos en la pantalla. Un hombre al fondo alzó la voz. Ira rompiendo la excitación. Así que hemos estado pagando cuotas para financiar delincuentes. Murmullos subieron. Frustración convirtiéndose en algo más afilado, reconocimiento. Por años. Habían estado aislados en su ira. Ahora. El patrón era innegable. Expuesto en blanco y negro. Terminó con la verdad que necesitaban oír, ya he enviado este caso a la policía. A reguladores estatales y al fiscal municipal. Esto ya no es una disputa vecinal. Está registrado. Y Antonio no puede enterrarlo. La multitud estalló. No caótica, sino unificada. Por primera vez desde que Javier se mudó allí.
Vio a vecinos mirándose con solidaridad en lugar de sospecha. El silencio en que Antonio prosperaba se había fracturado. Mientras apagaba el proyector y guardaba su portátil. Sabía que venía después. Las autoridades se moverían. Antonio entraría en pánico. Y la sala de juntas donde había gobernado sin desafío estaba a punto de convertirse en el escenario de su caída. El zumbido de las conversaciones aún resonaba en sus oídos mucho después de que el salón se vaciara. Los vecinos habían salido en grupos. Voces afiladas con ira y alivio. Sus avisos doblados de repente menos como cargas privadas y más como prueba compartida. Por primera vez. El silencio en que Antonio dependía estaba roto para siempre. Pero Javier sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero enfrentamiento venía. Y Antonio no dejaría el desafío sin respuesta. 2 días después. Se anunció la reunión de la Junta de la Comunidad. Un aviso pegado en la puerta del club declaraba asistencia obligatoria por preocupaciones de seguridad comunitaria. El timín no era coincidencia. Antonio quería reafirmar control. Enmarcar la narrativa antes de que reguladores y funcionarios municipales lo alcanzaran. No sabía que Javier ya había puesto las piezas en movimiento. Esa tarde. Javier entró en el club con su carpeta bajo el brazo. El aire adentro era espeso con tensión. El aroma a madera pulida y ambientador fuerte no cubría nada. La habitación estaba abarrotada, filas de sillas plegables llenas de vecinos que habían visto las imágenes proyectadas días antes. Se sentaban más rectos ahora. No tan acobardados como antes. Al frente. Antonio presidía la larga mesa. Flanqueado por miembros de la Junta que parecían más incómodos que leales. Los 2 guardias estaban en las puertas con uniformes. Brazos cruzados. Aunque Javier ahora sabía que esos uniformes no tenían peso legal. Antonio vestía su autoridad como armadura. Su sonrisa fija. Manos dobladas pulcramente en la mesa. Gracias por asistir. ¿Comenzó? Voz proyectando control. Me han informado que ciertos residentes han estado difundiendo desinformación sobre nuestras políticas de seguridad. Les aseguro que todo lo que hemos hecho está dentro de los derechos de esta asociación. Cualquiera que diga lo contrario intenta desestabilizar la comunidad. Murmullos recorrieron la multitud. Algunos sacudieron la cabeza. Otros cruzaron brazos. Antonio se inclinó adelante. Listo para reclamar el silencio que una vez comandaba. Javier se levantó. El raspado de su silla contra el suelo cortó el ruido. Todos los ojos se volvieron. Sostuvo la carpeta a su lado. Su voz calmada pero resonante. Antonio. Has mentido a esta comunidad lo suficiente. Has emitido avisos con falsa autoridad. Has multado a la gente hasta el silencio y usado guardias sin licencia para intimidar familias. Y ahora hay prueba de que ordenaste destruir evidencia. Su sonrisa flaqueó solo un segundo. Acusaciones infundadas. Espetó. Recuperando compostura. Si piensas que puedes difamarme. Javier lo cortó, esto no es difamación. Es hecho. Abrió la carpeta y colocó copias de los documentos en la mesa frontal, el registro vacío de la Junta de Licencias. El aviso de infracción retorciendo lenguaje más allá del reconocimiento. Fotogramas fijos del vídeo. No alzó la voz. No necesitaba. El peso de la evidencia hablaba por sí solo. Vecinos surgieron adelante. Murmurando más alto ahora. Algunos apuntaron a las imágenes. Otros susurraron entre sí. Sus voces subiendo cada segundo. Los miembros de la Junta se movieron incómodos. Ojos saltando entre Antonio y los papeles. Antonio intentó contraatacar. Su tono más afilado, esto es no autorizado. No puedes simplemente. Pero ya perdía la habitación. Las puertas se abrieron y el sonido de botas en azulejo silenció el espacio. 2 agentes uniformados entraron.
seguidos por un hombre en traje que Javier reconoció de la oficina del fiscal municipal. Su presencia fue como un martillo cayendo. Cada vecino se enderezó. La tensión ahora zumbando con anticipación. El agente principal habló. Voz cortada y profesional, hemos recibido evidencia creíble sobre acciones de aplicación ilegal por esta asociación. Estamos aquí para observar la reunión de esta noche y recolectar documentación. El rostro de Antonio se drenó de color. Abrió la boca. Pero no salieron palabras. Los guardias se movieron incómodos. Ya no las figuras imponentes que pretendían ser. Sin licencias. Sin autoridad. Eran solo hombres en camisas. De repente conscientes de ello. Javier no se regodeó. Simplemente retrocedió y dejó que el momento se desplegara. Esto no era probar dominio. Era mostrar a la comunidad en tiempo real que el poder de Antonio era hueco una vez que ojos externos miraban. Los agentes recolectaron los documentos. El representante del fiscal municipal pidió a la Junta registros de contratos de seguridad. Vecinos susurraron. Algunos con satisfacción. Algunos con incredulidad. Y Antonio. Por primera vez. Se sentó en silencio en su propia mesa. La estrategia ya no estaba en preparación. Estaba viva. Desplegándose aquí en esta habitación. Y todos presentes podían verlo. La autoridad que Antonio había construido en miedo se colapsaba bajo el peso de la ley real. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra que Antonio pudiera reunir. Se sentó rígido en la mesa. El brillo de control pelándose bajo las luces fluorescentes. Los agentes se movieron deliberadamente, recolectando avisos de infracción y copias de la búsqueda de licencias mientras el representante del fiscal municipal se dirigía a la Junta. Necesitaremos documentación completa de las prácticas de aplicación de esta asociación, dijo. Su tono era parejo. Pero la autoridad detrás inconfundible. Esa noche, los miembros de la Junta intercambiaron miradas nerviosas. Una de ellas. Una mujer con cabello plateado y collar de perlas. Removió papeles frente a ella como buscando un guión que no estaba allí. Antonio abrió la boca para protestar. Pero antes de que pudiera. Voces subieron de la multitud. Me multasteis 600 euros por una valla que dijisteis era de altura equivocada. Gritó un hombre desde la fila trasera. Su rostro rojo. Voz quebrándose. Otro vecino se levantó. Sosteniendo un aviso doblado alto, y suspendisteis a mis hijos de la piscina por intrusión cuando fueron invitados por un amigo. Dijisteis que era una violación. Ahora sé que era una mentira. El dique se había roto. Por toda la habitación. Vecinos se levantaron uno tras otro. Voces superponiéndose en una tormenta. La voz de una mujer cortó. Temblorosa pero firme, me hicisteis pagar tasas atrasadas que no debía. Estaba demasiado asustada para pelearlo. Los guardias en la puerta. De repente irrelevantes sin su supuesta autoridad. Cambiaron de pie. Uno tiró de la manga de su camisa, evitando contacto visual con la multitud. Su presencia ya no llevaba miedo. Solo vergüenza. Javier se quedó de pie cerca del frente, observando cómo años de silencio se deshacían en autra y colectivo. Este era el momento que Antonio nunca anticipó, sus vecinos dándose cuenta de que no estaban solos. Su poder siempre dependió del aislamiento. Ahora, enfrentado a una voz unificada, parecía pequeño. Acorralado. Antonio golpeó su mano en la mesa. Su voz subiendo sobre el caos, esto es gobierno de la turba. No podéis volverse contra vuestra junta así. He mantenido esta urbanización segura. Valores de propiedades altos. Sin mí. Estaríais peor. Pero las palabras cayeron planas. Un hombre cerca de la fila frontal replicó, ¿segura? Dejaste que tus matones empujaran a una niña contra la valla. Eso no es seguridad.
Murmullos de acuerdo recorrieron la multitud. Más altos. Más enojados. El representante del fiscal municipal intervino. Su voz cortando con autoridad practicada: basta. Esto ya no es un asunto interno. La Junta de Licencias Estatal será notificada inmediatamente. Y podría presentarse una orden judicial para suspender toda actividad de aplicación hasta una revisión completa. La multitud estalló de nuevo. Esta vez con algo más cerca de aplausos que ira. Vecinos aplaudieron. Algunos incluso vitorearon. El sonido llenando el salón como una ola. Antonio palideció. El sudor visible en su línea del cabello. Por primera vez. Su compostura smag se había ido. María apareció al fondo de la habitación. Medio oculta por la multitud. Sus manos aferraban la carpeta contra su pecho. Nudillos blancos. Pero sus ojos estaban firmes. No avanzó. Pero tampoco retrocedió. Cuando encontró la mirada de Javier a través de las filas de vecinos. Él supo que ya no se escondía. Había elegido su lado. El agente principal se dirigió a la habitación: si alguien aquí tiene evidencia adicional o testimonio sobre mala conducta. Por favor. Preséntese en los próximos días. Vuestras voces importan. Docenas de cabezas asintieron. Por una vez. El miedo se había ido. En su lugar estaba una determinación firme. Del tipo que crece cuando la gente se da cuenta de que son más fuertes juntos que solos. Antonio intentó una última vez. Su voz desesperada: estáis cometiendo un error. Pelearé esto. Ya veréis. Pero el sonido de vecinos levantándose lo ahogó. Sillas raspando contra el suelo. Gente moviéndose como grupo hacia las salidas. Hablando alto. Intercambiando historias abiertamente. Ya no era miedo. Era solidaridad. Javier recogió su carpeta. Deslizándola bajo su brazo. La evidencia ya estaba segura en manos que importaban. Pero lo que acababa de pasar aquí era más grande que rastros de papel. Era una comunidad reclamándose a sí misma frente al hombre que los había tenido como rehenes. Al salir, el aire nocturno golpeó fresco contra su rostro, llevando consigo el sonido de vecinos aún hablando. Más alto. Más libre que antes. Las luces del club brillaban tras él. Pero la sombra de Antonio se había encogido dentro de ellas. La confrontación pública había terminado. Pero el verdadero ajuste de cuentas acababa de comenzar. Las luces del club brillaban tras él. Pero Javier no miró atrás. El aire nocturno era fresco, llevando el zumbido de vecinos aún reunidos en pequeños nudos. Sus voces más altas y libres de lo que jamás se habían atrevido. Por primera vez desde que se mudó allí. El silencio que Antonio había cultivado estaba roto para siempre. Caminó a través del verde hacia la piscina. El lugar donde todo había empezado. La valla reluciendo bajo las farolas como una línea trazada en acero. Sofía esperaba allí. Sus zapatillas raspando contra la acera mientras balanceaba las piernas en el banco. Alzó la vista al verlo. Buscando en su rostro una respuesta que no había podido darle toda la semana. Se sentó a su lado. El peso de los últimos días asentándose en sus hombros. Pero más ligero ahora que antes. ¿Se acabó?, preguntó ella. Su voz pequeña pero firme. No se acabó, dijo, apartando un mechón de pelo de su cara. Pero la marea ha cambiado. Antonio ya no tiene las cartas. La policía. El ayuntamiento. El Estado. Ahora miran. No puede esconderse. Ella se apoyó en él. Cabeza en su brazo. Por un momento. El mundo se aquietó. El único sonido el distante ripple del agua contra las paredes de la piscina. Esa piscina había sido el regalo de su madre.
El lugar donde amor y legado se habían cosido en su memoria. Esa noche sentía que les pertenecía de nuevo. No al tablero de Antonio. A la mañana siguiente. El impacto fue inmediato. Avisos aparecieron en cada puerta. Pero no del tipo que Antonio solía enviar. Estos eran de la oficina del fiscal municipal, toda actividad de aplicación de la comunidad suspendida pendiente investigación. Reuniones programadas. Contratos congelados. Finanzas bajo auditoría. No era solo un golpe. Era un desmantelamiento. Vecinos vinieron a su porche uno por uno. Algunos con alivio en los ojos. Otros con gratitud callada. Un hombre que una vez mantenía la cabeza baja le entregó copias de sus propias multas, ofreciéndolas como más evidencia. Una madre joven le dijo que finalmente se sentía segura dejando a sus hijos montar en bici más allá del club. Incluso los que no habían hablado antes ahora avanzaban. Ya no asustados. Y María caminó a través del verde a mediodía. Carpeta aún en manos. Pero llevada diferente esta vez. Se detuvo en la valla. Su mirada firme. Los investigadores querrán el vídeo, dijo. Su voz temblando solo ligeramente. Se lo daré. Estoy harta de tener miedo. Ese fue el momento en que Javier supo que el control de Antonio estaba acabado. Había construido su regla en intimidación. En vecinos demasiado asustados para comparar historias. En personal demasiado vulnerable para resistir. Pero ahora el personal hablaba. Los vecinos estaban unificados. Y la ley intervenía. Su imperio se desmoronaba. No con puños, sino con verdad. Días después, la Junta anunció la suspensión de Antonio. Se nombró un presidente temporal y susurros de una elección de revocación se extendieron como fuego. Auditores de seguros confirmaron que la seguridad sin licencia ponía en riesgo cada póliza de propietario, elevando las apuestas financieras más allá de la reparación. Lo que una vez fue la mayor arma de Antonio, el miedo, se había convertido en su caída. Esa tarde, Sofía y Javier caminaron a la piscina juntos. El sol estaba bajo, proyectando largas rayas naranjas a través del agua. Ella sumergió su mano. Ripples extendiéndose como pequeñas olas. Su sonrisa era tenue pero real. La primera que Javier había visto desde esa tarde cuando la empujaron contra la valla. Mamá habría gustado esto, dijo suavemente. Él asintió. Garganta apretada. Habría amado verte nadar aquí de nuevo. Y habría querido que supieras que algunas peleas valen la pena. Especialmente cuando protegen los lugares y personas que amamos. Se sentaron allí hasta que el sol se deslizó tras los tejados. Las luces de la piscina parpadeando en un zumbido quieto. Por primera vez. No sentía como la piscina de Antonio o el escenario de la comunidad. Sentía como hogar de nuevo.